seguir con el tema de continuidad como estuvimos viendo ayer. Y hoy lo que vamos a ver es, básicamente voy a hacer un ejercicio un poco de repaso, un ejercicio de una función definida a trozo en el que vamos a estudiar la continuidad, en la que solamente haya dos funciones, y luego un ejemplo de una función definida a trozo con tres valores. Y luego un ejercicio tipo, que sí que suele caer en algún examen, en el que hay que calcular parámetros para decidir si la función es continua o no, o cuánto tienen que valer esos valores para que la función sea continua. Empezamos primero por un ejercicio un poco de repaso. Mirad, imaginad que yo doy la función f de x igual a, y tengo esta función. La función por una parte sería la siguiente: x cuadrado partido por 2. X cuadrado partido por 2 si x es menor que 2, menor o igual que 2, y la recta 2x más 1 si x es mayor que 2, ¿vale? Como veis, esta es una función definida a trozo, está formada por dos trozos. Si cogemos valores menores que 2, sería una parábola; si cogemos valores mayores que 2, sería una recta. Y me dicen que estudie la continuidad. Me dicen estudia su continuidad. Es verdad que no me están diciendo dónde, ¿de acuerdo? No me están diciendo dónde tengo que estudiar la continuidad, pero no hace falta que me digan dónde tengo que estudiar la continuidad, porque ya sabéis que, fijaos, hasta el 2 la función es una parábola, eso se puede hacer siempre, luego siempre es continua. Y después del 2 es una recta, que eso también se puede hacer siempre, es continua. Entonces el único problema es tener el enganche, en el empalme. Tenemos que ver si empalman bien o no, es decir, si donde acaba una comienza la otra. Por eso, aunque no me digan nada, voy a estudiar la continuidad en el 2. Si recordáis, la definición que tenemos de continuidad decía que una función f es continua en un punto si se verificaba que el límite cuando x tiende a ese punto de f de x coincide con f de x sub 0. Esa era la definición que utilizábamos para probar que una función era continua. Entonces, si yo quiero probar si esa función es continua, tenéis que probar esto. Entonces, yo os recuerdo que esto consistía en hacer dos cosas. Por una parte, calcular f de x sub 0 y por otra parte, calcular el límite. Aunque el límite, como veremos, al final se subdivide en dos. En nuestro caso, si sustituyo para mi caso concreto, voy a ver si la función es continua en 2. ¿Es f continua en 2? ¿Por qué en 2 y no por algún otro número? Hombre, porque, como si os dais cuenta, el cambio de criterio antes del 2 era una cosa, después del 2 es otra. Por tanto, lo que quiero saber es cómo han empalmado en el 2, si donde una ha acabado ha empezado la otra o no. Pues bien, para que la función sea continua en 2, tiene que verificarse esto, que el límite cuando x tienda a 2 de f de x tiene que ser igual que f de 2. Esta es la definición para que la función sea continua en 2, ¿vale? Debe verificarse esto. ¿Que luego probar esto? Pues la función será continua. ¿Que no lo puedo probar? Pues no será continua. Pues vamos a hacer cada una de las cosas por separado. Voy a empezar por lo más sencillo, que sería hacer f de 2. ¿Cómo calculo yo f de 2? Bueno, pues para hacer f de 2, lo único que tengo que ver es dónde sustituyo el 2. Si os fijáis, menor o igual que 2. El 2 estaría aquí, por tanto se sustituye aquí. Aquí no puedo sustituir porque esto es para valores mayores que 2. No valdría el 2 aquí. Por tanto, como esto es para menor o igual que 2, se equivale a 2, sustituyendo lo que tendría sería 2 al cuadrado partido por 2, 4 partido por 2, que me daría 2. ¿Vale? Ya tengo calculado este de aquí. Este de aquí ya lo tengo hecho. Yo sé que f de 2 vale 2 en este caso. Voy a hacer ahora la siguiente parte, que sería el límite. Voy a hacer ahora el límite cuando x tienda a 2 de f de x. Y me encuentro con un problema. Y es que la función resulta que no es única, tiene dos partes. Yo puedo acercarme a 2 por su izquierda, que tengo esta expresión, o a 2 por su derecha, que tengo esta expresión. Es decir, si lo veis aquí un poco más claro, aquí dibujo una línea, y aquí está el 2. A la izquierda sería la parábola, a la derecha tengo la recta. Y como el límite me acerque como me acerque, me tiene que dar lo mismo, pues voy a hacer el límite cuando x tienda a 2 por la derecha y límite cuando x tienda a 2 por la izquierda. Fijaos que si me acerco a 2 por la derecha, lo que me encuentro es la 2x más 1. Y si me acerco a 2 por la izquierda, la función que aquí me encuentro es la x cuadrado más 2. Por tanto, sustituyendo, 2 por la derecha sería 2x más 1, 2 por la izquierda sería x cuadrado partido por 2.
Estos límites os recuerdo que es simplemente sustituir la x por el número, ¿vale? Luego me quedaría 2 por 2 más 1, es decir, 4 más 1, 5. Y aquí me quedará sustituyendo 2 al cuadrado partido por 2, 4 partido por 2, 2. Pues me encuentro con un gran problema. ¿Cuál es ese gran problema? Que estas dos cosas no coinciden. Como no coincide, este límite no existe. Porque para que exista el límite, esas dos cosas deben coincidir. Claro, si este límite no existe, ¿de acuerdo? Si este límite no existe, pues difícilmente puede ser igual que 2, que f de 2. Por tanto, esto es mentira y como consecuencia, f no es continua en el punto 2. Sí es continua en cualquier otro sitio, pero no es continua en el 2. Aquí os dejo cómo sería el dibujo. Si veis, efectivamente la función no casa bien en el 2. Antes del 2 era una parábola, después del 2 es una recta y no han empalmado bien en el 2. ¿De acuerdo? Una cosita con respecto a esto. Cuando una función no es continua, tiene nombre, ¿vale? Se clasifican las discontinuidades. Es decir, si una función no es continua, podemos decir que esa discontinuidad es evitable o es de primera especie o segunda especie. En principio, os comento un poco la diferencia que hay entre que una función sea discontinua de primera especie o de segunda especie o evitable. Mirad, cuando estas dos cosas existan, es decir, exista el límite, pero no coincida con la imagen, ahora lo voy a escribir, ¿vale? Pero cuando estas dos cosas existan, pero no coincida con la imagen, por ejemplo, aquí sale 5 y 5, pero la imagen sale 2, ¿vale? En ese caso se dice que la discontinuidad es evitable. Y se dice así porque es fácilmente evitable, se podría hacer continua. Ahora voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Luego, si el límite por la izquierda y el límite por la derecha resulta que no coinciden, que son diferentes, como ocurre aquí, pero son numéricos, pero son números, es decir, este caso que tenéis ahí, en ese caso se llama discontinuidad de primera especie o de salto finito, y vais a ver por qué. Se llama así porque se produce un salto finito. Y si no coinciden los límites porque alguno de ellos es infinito, se dice discontinuidad de segunda especie o salto finito, infinito. Es decir, mirad, cuando una función no es continua, ¿vale? Si f no es continua, entonces puede ser discontinuidad evitable que sería cuando existe el límite, ¿vale? Esa E significa existe. Existe el límite, pero no coincide con la imagen, ¿vale? Sería discontinuidad de primera especie, o también se llama O de salto finito, si existen los límites laterales, es decir, cuando x tiende a por la derecha sale por ejemplo m, pero cuando algo va por la izquierda sale por ejemplo n, números distintos, ¿vale? Y si alguno de ellos es infinito, sería discontinuidad de segunda especie o salto infinito. Es decir, si algún límite lateral, me da igual que sea la derecha o la izquierda, me da lo mismo, incluso los dos, se nos va hacia el infinito. Y así es como se clasifican las discontinuidades. Es decir, cuando una función no es continua, normalmente se suele decir no es continua y presenta una discontinuidad evitable. O no es continua y presenta una discontinuidad de primera especie o de segunda especie. ¿Por qué se llaman así? Mirad, el caso de la evitable, para que veáis cómo queda gráficamente, en la evitable resulta que al existir el límite en un punto ocurre esto. Vale, voy a hacerlo bien, me gusta hacerlo bien. Aquí. Al existir, por ejemplo, imaginaos que el punto A, pues si me acerco por la izquierda o si me acerco por la derecha, resulta que da el mismo valor, m, pero luego cuando voy a calcular A, sale otra cosa diferente, ¿vale? Se llama evitable porque es muy fácil hacer que sea continua. Bastará que en A tome justamente este valor, ¿vale? Luego, cuando a vosotros hagáis un ejercicio y si existe el límite, es decir, hago por la izquierda y por la derecha, sale por ejemplo 7, pero luego no coincide con esto, se dirá que es evitable. Si algunos de los límites laterales son diferentes, como ocurre aquí, ¿vale? Porque hago la izquierda y la derecha no coinciden y son números, en ese caso sería de primera especie y se llama así o de salto finito.
Y se llama así porque si veis el dibujo es que se produce un salto infinito, se ocurre esto. Imaginad que esto es A, pues si me acerco por la izquierda resulta que llego al M, si me acerco por la derecha resulta que llego al N. Si os dais cuenta, aquí se produce un salto finito. Es lo que ha ocurrido aquí, ¿vale? Si acercáis por la izquierda da 5, da 2, y si me acerco por la derecha da 5. Pues algo parecido aquí, si me acerco por su izquierda vale por ejemplo 2, y si me acerco por la derecha vale 5, se produce un salto. Y luego el otro de salto infinito, cuando alguno de ellos da infinito. Salto infinito, ¿vale? En ese caso, la tercera tipo de discontinuidad, lo que ocurre es que si alguno de los límites se me va, cuando yo hago los límites laterales, resulta que alguno se me va hacia el infinito. Por ejemplo, llego por aquí, por la izquierda, por ejemplo, me acerco a n, pero por la derecha me voy hacia arriba, ¿vale? Hacia el infinito. Aquí lo que se produce sería un salto infinito, porque iría de aquí en adelante. Es cuando alguno de los límites laterales se me dispara. Por tanto, cuando estudiamos la continuidad, que coincide todo, esto y esto, continuo. Que coinciden estas dos, pero no coincide con esa, evitable. Que no coinciden estas dos y son números de primera especie o salto finito. Que alguno de ellos es infinito, o los dos, pues de segunda especie o salto infinito, ¿vale? Bien. Ahora voy a poner un ejemplo de una función definida a trozos, pero que tenga 3. Imaginaos que tengo esto, que vamos a aprovechar y también vamos a clasificar las discontinuidades, ya que estamos, ¿vale? Imaginad que tengo x más 1 si x es menor o igual que 0, ¿vale? X cuadrado si 0 menor que x menor o igual que 1, ¿vale? Y 1 partido por x menos 1 si x es mayor que 1. Y me dicen, estudia su continuidad y clasifica las discontinuidades, si es que las tiene, ¿vale? Es decir, que las nombréis, como hemos dicho antes, que nombréis las discontinuidades. Bueno, primero, ¿por dónde empiezo? Una cosa que yo siempre os recomiendo, mirad, siempre os recomiendo que hagáis esto con la función a trozos. Hacéis una línea, ¿vale? Ponéis los puntitos, en este caso sería el 0 y el 1, si los cambios de criterio, aquí estaría el 0 y aquí estaría el 1, y escribí en cada trocito la función que rige. Si os fijáis, para menores que 0, la función que rige es esta, ¿vale? Aquí estaría el x más 1. Entre el 0 y el 1, la que rige es la x cuadrada. Y de 1 en adelante, lo pone aquí, de 1 en adelante, la que rige es la 1 partido por x menos 1. Esto siempre os lo recomiendo que lo hagáis. Da igual que tenga 3 trozos, que tenga 2. Yo os recomiendo, sobre todo al principio, cuando cueste trabajo, quiero que hagáis este esquema mental para que sepáis un poco cómo va la función. Es verdad que se ve directamente ahí, ¿vale? Que se ve... voy a recordarlo bien. Bueno, pues una vez que tenemos ya el esquema, vamos a hacer entonces, como decía, el estudio de las discontinuidades y la continuidad. Vamos a ver, ya sabéis que antes del 0 resulta que la función es continua, ¿vale? Porque es una recta. Entre el 0 y el 1 la función también es continua porque es una parábola. Y a partir del 1 la función es continua porque es una función racional que el único problema lo tendría en el 1, pero aquí no está comprendido porque dice mayor que. Por tanto, cada una por separado es continua en sus respectivos dominios. ¿Cuál es el único problema que tenemos? Pues como siempre en el enganche. ¿Qué pasa? Fijaos que antes del 0 era una cosa, después del 0 es otra, antes del 1 era una cosa y después del 1 es otra. Entonces lo que yo quiero ver es cómo enganchan, si enganchan bien o no, si son continuas en estos puntitos. Ya sabéis que cuando no digan nada, siempre vais a estudiar la continuidad en estos puntos de aquí. Luego esto es como un doble ejercicio, ¿no? ¿Vale? Así que empezamos primero y vamos a ver si la función es continua en el 0. Pues resulta que la función f de x es continua en el 0 si se verifica esto, ¿vale? Si límite cuando x tiende a 0 de f de x vale f de 0. Si yo soy capaz de probar esto, la función será continua, ¿vale? Pues vamos a hacerlo. ¿Cuánto vale f de 0? ¿Y cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 de f de x? Bueno, ya sabéis que f de 0 se sustituye aquí, que donde está el 0 comprendido, aquí no, aquí dice mayor, aquí dice menor o igual. Si aquí sustituyo el 0, fijaos que lo que tendría sería 0 más 1, que daría 1. Y en cuanto al límite, ya sabéis que nos podemos acercar bien por su izquierda o bien por su derecha. Podemos acercar a 0 por la izquierda
o nos podemos acercar a 0 por la derecha, ¿verdad? Y debe ser igual porque como me acerque el límite tiene que darme lo mismo. ¿Qué pasa si me acerco por la izquierda? Si me acerco por la izquierda de 0, lo que me encuentro sería esta función, ¿verdad? La x más 1. Eso sería x más 1, que como se ha visto, límites son solamente sustituyendo. El límite numérico es sustituir. Pero ¿qué pasa si me acerco a 0 por la derecha? Si me acerco a 0 por la derecha, fijaos que aquí me encuentro dos posibilidades, ¿vale? Tengo esta función y esta función. ¿Cuál de las dos me cojo? Hombre, hablo de límite, es decir, lo más pegado que yo pueda hacer. Y lo más pegado que yo puedo hacer, evidentemente, sería esto. Por tanto, la que me encuentro sería la x cuadrada. Es decir, esta se descarta y cogería la más pegada a 0 por la derecha. Aquí tendría el x cuadrado, que sustituyendo sería 0 al cuadrado, que sería 0. Si te das cuenta, estas dos cosas no coinciden. Eso quiere decir que la función no es continua, porque no existe el límite. Luego, f no es continua en el punto x igual a 0. ¿Y qué tipo de discontinuidad presenta? Pues como los límites son números, pero son diferentes, es una discontinuidad de primera especie o salto finito. Discontinuidad de primera especie. O, si queréis también, de salto finito, ¿vale? Porque cuando eran números, si os fijáis, cuando eran números, pero diferentes, cuando por la derecha y por la izquierda eran números distintos, era de primera especie o salto finito. Eso es lo que ocurre en el 0. Vamos a ver qué ocurre en el 1. Pues el proceso sería idéntico, ¿vale? En este caso, voy a hacerlo así. A ver, f de x es continua en x sub 0 igual a 1 si límite con x tiende a 1 de f de x coincide con f de 1. Vamos a comprobarlo a ver si se puede hacer. ¿Cuánto vale f de 1 y cuánto vale el límite con x tiende a 1 de f de x? Que como siempre ya sabéis, me puedo acercar por su derecha o me puedo acercar por su izquierda. Los límites siempre hay que descomponerlos, ¿vale? Bien, si me acerco, la imagen de 1, ¿cuánto vale f de 1? Pues fijaos que f de 1 se sustituye aquí, ¿verdad? Que donde está el 1 contemplado. Lo que sería 1 al cuadrado, ¿no? Sería 1 al cuadrado, que me daría 1. Y en cuanto a los límites laterales, fijaos, si me acerco a 1 por la derecha, lo que me encuentro sería esto. 1 partido por x menos 1. Sería 1 partido por x menos 1. Mientras que si me acerco a 1 por la izquierda, fijaos que lo que me encuentro es estas dos posibilidades, ¿vale? Pero la más cercana posible, porque hablo de límite, lo más pegado posible sería esta, ¿vale? Luego se descarta esta y cogería esta. Si me acerco a 1 por la derecha, lo más cercano sería el x cuadrado. Por tanto, aquí lo que pondría sería x cuadrado. Estos límites ya sabéis que se hacen sustituyendo. Por ejemplo, el último sería 1 al cuadrado, que me daría 1. Ojo que esto no significa que esto sea un número negativo. Esto es 1 por la izquierda. Es una forma de escribir izquierda, pero es un 1, ¿eh? No es menos 1. Y en cuanto a aquí, fijaos lo que ocurre. Si me acerco a 1 por la derecha, si yo sustituyo aquí, tengo 1 partido por 1 menos 1. Es decir, 1 partido por 0. Os recuerdo que el límite, una cosa dividida por 0, se disparaba, ¿vale? Ya sabéis que 1 entre 0 no existe. Pero si hablamos de límite, sí. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque estoy poniendo aquí que vale 0, pero en realidad es una cosa muy cercana a 0. Tened en cuenta que esto quiere decir que me acerco a 1 por la derecha. Me acerco a 1. No es 1. Es 0,9999, todo el número que queráis, pero no llega a ser un 1. Luego esto en realidad no llega a ser un 0. Va a ser un 0,0000, 100.000 millones de ceros, ¿vale? Infinito cero, pero no llega a ser el 0. Y esto, si os recordáis, daba infinito, ¿vale? Porque al dividir una cosa entre algo muy pequeñito se dispara. Recordad, 1 entre 0,1 daba 10, 1 entre 0,01 daba 100, 1 entre 0,001 daba 1000. Es decir, cuanto más pequeñito se hace esto, más se me dispara. Por eso se va hacia el infinito. En este caso, de nuevo, como son diferentes estas dos cosas, la función no es continua, ¿vale? Resulta aquí que f no es continua en el punto x igual a 1. ¿Y qué tipo de discontinuidad presenta? Pues como uno de los límites se me ha disparado, de segunda especie o salto finito. Presenta una discontinuidad de segunda especie o salto infinito. ¿Vale? Y eso es lo que tenéis que hacer cuando os planteo un ejercicio de este estilo. Pues en realidad se trata de hacerlo doble, una vez en el 0 y otra vez en el 1. Bueno, el 0,1 en este caso ya dependerá del ejercicio, ¿vale? Otro de los ejercicios tipos que suelen poner sería este. Os van a dar una función con parámetros, con letras. Y van a decir que calculéis esa letra para que la función sea continua.
Es decir, aquí no os preguntan si la función es continua o no. Aquí es que dicen que tiene que ser continua por pantalones. Entonces lo que os van a decir es que digáis cuánto tiene que valer A para que la función sea continua. Entonces fijaos, mirad, antes del 1 es una parábola, eso va a ser siempre continuo, valga lo que valga A. Y después del 1 es una recta, y eso siempre es continuo, valga lo que valga A. ¿Cuál es el único problema que encontráis? En el 1, el enganche, ¿vale? Porque puede que no enganchen bien. Entonces, como el único problema va a estar en el 1, tenéis que obligar a que en el 1 sea continuo. Entonces lo único que tenéis que hacer es que f debe ser continua en el punto 1. Es decir, tiene que verificarse esto. Límite con x tienda a 1 de f de x tiene que ser igual que f de 1. ¿Vale? Y tendré que obligar a que eso sea verdad. O sea, aquí no me pregunto si es verdad o no, es que tiene que ser verdad, porque me dice lo que ha dicho que es que tiene que ser continua. ¿Vale? Tiene que ser continua. Bueno, pues ya me lo arreglaré yo para que lo sea. Pues vamos a hacerlo. Como siempre, calculo f de 1 y calculo el límite. ¿Vale? Esto, como lo voy a desglosar por la derecha y por la izquierda, lo pongo ya. 1 por la derecha y 1 por la izquierda. Si te das cuenta, siempre se hace lo mismo, ¿vale? Aquí voy a hacerme la rayita con el esquema, yo siempre lo recomiendo, ¿vale? Después del 1, el x cuadrado más 5, es decir, perdón, antes del 1 el x cuadrado más 5 y después del 1 el a por x más 12. Bueno, ¿cuánto vale f de 1? Pues f de 1 se sustituye aquí, ¿no? Que es donde entraría el 1 y sería 1 al cuadrado más 5, es decir, 6. Y ahora, si me acerco a 1 por la derecha, está claro que lo que me encuentro sería esto, ¿no? Sería el a por x más 12. Mientras que si me acerco por la izquierda, sería el x cuadrado más 5. Bueno, ¿cómo se hacen estos límites? Pues sustituyendo, ¿verdad? Aquí me quedaría, si cambio la x por un 1, me va a quedar a por 1 más 12. Y abajo me va a quedar 1 al cuadrado más 5, es decir, 6. ¿Y ahora qué pasa? Pues que la función dice que tiene que ser continua. Y como tiene que ser continua, ¿qué le tiene que ocurrir al límite? Que tiene que coincidir, no pueden ser diferentes. Luego esto me obliga a mí a que este límite por la derecha y estos límites por la izquierda tienen que ser iguales, porque si no son iguales no son continuos. Y eso me permite despejar la a. Como a más 12 tiene que ser igual a 6, porque si no, eso no va a ser continuo, de aquí despejo y a puedo despejar que es 6 menos 12 y sería menos 6. Y ese es el valor que tiene que valer a para que la función sea continua, porque así consigo, ¿vale?, que los límites coincidan, que sean 6, que además coincidiría con la imagen y por tanto tendría probado esta formulita de aquí, ¿vale?, que es la que yo necesito para probar que la función era continua en el 1. Por tanto, cuando os den una función con parámetros y os digan que estudiéis es continua, lo único que tenéis que obligar es que sea continua en el cambio de criterio. Entonces tendréis que igualarse en los dos límites laterales. Habrá veces que saldrá un sistema. Aquí, como solamente hay una a, solamente hay un parámetro, sale una ecuación muy sencilla y se despeja. Si tuviera a y b, pues seguramente es que aparecería un sistema, ¿vale? Habría que hacerlo por igualación, por reducción o por sustitución. En este caso, por ejemplo, como es solo un parámetro, pues mucho más fácil.